Cuando hablamos de riquezas, de dinero, de bienes materiales, también debemos hablar del disfrute de las mismas, porque no tiene sentido tener mucho y no disfrutarlas. Y hay algo importante para considerar, y es que las riquezas en sí mismas no garantizan el disfrute de ellas. Es como si todos estos bienes materiales, estas riquezas, llegaran en una cajita, pero el disfrute de las mismas llegara en otra. Y es aquí donde Salomón inicia esa enseñanza maravillosa que tiene contenida en Eclesiastés, en el capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores, y no les falta nada que pudieran desear. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas, ni llega a recibir sepultura. Yo digo que un abortivo vale más que él, porque el abortivo vino de la nada y a las tinieblas va, y en las tinieblas permanecerá anónimo. Nunca llegará a ver el sol ni sabrá nada. Sin embargo, habrá tenido más tranquilidad que el que pudo haber vivido 2000 años sin disfrutar jamás de lo bueno. ¿Y acaso no van todos al mismo lugar? Mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre con saber enfrentarse a la vida? Vale más lo visible que lo imaginario, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Lo que ahora existe ya ha recibido su nombre y se sabe lo que es humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Aumentan las palabras, aumentan los absurdos. ¿Y qué se gana con eso? En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? Padre, gracias, mi Señor, porque eres tú, Señor, quien nos muestra el camino en esta vida. Señor, permite que comprendamos que el disfrutar de aquellas cosas que nos das es un don tuyo, mi Señor. Y permite, Señor, que avancemos más allá de esta vida física, terrenal, y que podamos comprender, Señor, qué pasará cuando ya no estemos aquí. Todo está en ti y en tu bendita y maravillosa palabra. Ayúdanos a comprenderlo, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a mirar las enseñanzas que tiene Salomón en estos versículos que acabamos de leer. Vamos a verlo como conclusiones. ¿Qué sirve? ¿De qué sirve desear muchas cosas si finalmente al obtenerlas no podemos disfrutarlas? Es uno de los cuestionamientos que él hace. ¿De qué sirve vivir muchos años y tener muchos hijos si finalmente ni las riquezas, ni los años, ni los hijos van a saciarte con todo lo que aquello representa? Si nada de eso va a saciar tu vida. Dice Salomón que una persona se puede gastar toda su vida y nunca disfrutar aquello bueno por lo cual se esforzó. Y si así le sucede, pues dice él, es mejor que hubiera sido abortado y así no habría tenido tantas fatigas. Pues finalmente mucho trabaja el hombre para alimentarse y nunca se sacia por completo. Pues al cabo de un tiempo vuelve a sentir ese deseo, aún por los alimentos, aún por volver a comer. Y esto le pasa, sea sabio, sea necio, siempre será la misma situación.
también él dice, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué ventaja tiene para el pobre haber aprendido a acomodarse a las circunstancias? De pronto circunstancias con escasez. Si parece que finalmente el sabio, el necio, el pobre, todos ellos viven sin alegría debido a que sus deseos no alcanzan a ser por completo satisfechos. Así que más vale estar contento con lo que se ve que imaginar aquello que no se tiene. O como dice nuestro dicho popular, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y de nada sirve luchar contra Dios, es otra de las reflexiones que él tiene. Porque ¿qué gana una persona en hablar y hablar en contra de sus circunstancias y en contra de Dios? Si sabemos que Dios es más poderoso que cualquiera. Entonces va a pelear la criatura con su hacedor, va a pelear el barro con el alfarero. Eso no tiene ningún sentido. Y Salomón culmina esta porción con dos reflexiones que me parecen fundamentales al momento de analizar este texto. Y está en el versículo 12. Dos preguntas que él se hace y dice, en realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya por donde pasa como una sombra? Esa es la primera inquietud. Y en la parte B de ese versículo, otra pregunta. ¿Y quién puede decirle qué sucederá en esta vida después de la muerte? ¿Qué va a suceder después de la muerte? Y este es un panorama muy desolador cuando no se tiene respuesta a esas dos preguntas. Pero es un panorama desolador no solo para el predicador y sus oyentes, sino que lo es para cualquier persona que hoy no tiene esas respuestas claras. Quien no sabe qué es lo que más le conviene mientras vive y no sabe qué pasará cuando muere, entonces no tendrá ninguna motivación para hacer nada. La motivación se acaba por completo. ¿Qué es lo que va a pasar? Con razón dice Salomón que eso es una vida absurda y que hacer cualquier cosa es como correr tras el viento. Son las respuestas que él mismo se da. Entonces, ¿qué tal si nosotros hoy empezamos por responder esas dos preguntas y evaluamos cómo está nuestra situación actual frente a ellas? La pregunta clara es, ¿tú sabes qué te conviene? Porque es así como empieza Salomón cuestionando. En realidad, ¿sabes qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya por donde pasa como una sombra? Y la respuesta depende de a quién le preguntes. Si le preguntas al mundo, entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo te va a llevar en una carrera loca por las riquezas, por la fama, por los honores, sin que importe nada más que el logro, la consecución de eso, sin que importe nada más que la apariencia. Aunque por dentro todo tu ser interior esté destrozado por el esfuerzo, aunque no disfrutes aquello que consigues, pero sonríes, muestras, manifiestas algo que interiormente tú no estás sintiendo. Pero ¿y qué tal si le preguntas a Dios? ¿Qué tal si es a Él al que le preguntas? Entonces, si a Él diriges tus inquietudes, vas a entender que Él es el que te esfuerza y te permite alcanzar todos los bienes que tú necesitas. Él te dará la abundancia y los honores que humanamente te convengan. Así que te conviene preguntarle a Dios sobre la forma como vas a obtener los recursos económicos, porque la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparnos, nos dice el Señor en Proverbios 10:22. Y dice
En Filipenses 4, Él dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que todo lo que le pidamos, que sea necesario que Él sepa que es para nuestro bien, y encima nos añade esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te conviene preguntarle a Dios, porque mira, por otra parte, a todo aquel a quien Dios le da abundantes riquezas, le da también la facultad de comer de ellas y de tomar lo que le corresponde, pues el disfrutar tanto trabajo viene de parte de Dios como un don. Eso lo vimos en Eclesiastés en el capítulo 5. Qué afortunada podríamos decir que es una persona que no carece de nada, pero qué dolor para aquellas personas que teniendo cosas no disfrutan de gozar esas bendiciones de Dios, porque es un don poderlas disfrutar. Y miremos que hay cosas que nos pueden impedir disfrutar nuestra vida, las cosas que hemos trabajado, aquellas cosas que Dios nos ha dado. ¿Y qué cosas nos pueden impedir disfrutar de esto? Por ejemplo, dificultades en el hogar. Claro, cuando estamos enfrentados en el hogar, cuando no hay esa armonía, ¿qué vamos a disfrutar por más que se tenga? No, es preferible uno comer verduras donde hay paz que comer en la casa de personas donde hay mucha contienda y comer grandes banquetes. Hay cosas también que nos pueden quitar el disfrute de las cosas que tenemos, el disfrute de la vida, por ejemplo, una enfermedad, la muerte. Eso es que nos llega y a veces nos quita ese gozo por la vida. Así que nos conviene preguntarle a Dios y preguntarle cómo es esa vida que Él quiere para nosotros. Y Él nos responde en su palabra, Él nos dirá, mira, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Así que, ¿para qué pelear con tu Hacedor? Hay que dialogar con Él, contarle todas las inquietudes, pero no renegar contra Él. El barro no reniega contra el alfarero. Es que no tiene ningún sentido porque Él es más grande que nosotros, nosotros somos criaturas suyas. Nosotros no lo hacemos a Él, Él nos hizo a nosotros y Él sabe lo que nos conviene. Él es sabio, Él es amoroso. Nosotros no estamos regidos por un destino ciego o por un Dios caprichoso. Nosotros estamos regidos por un Dios que sabe exactamente de qué cosas nosotros necesitamos. Él sabe exactamente qué nos conviene y qué no nos conviene. Así que a nosotros lo que nos conviene es preguntarle a Dios por nuestra vida, porque es que Dios mismo es el que le da valor, porque en las manos de Dios están tus días, están mis días. Así que para Dios no hay una vida absurda. Para Dios tiene sentido nuestra vida. Nuestra vida es valiosa. Entonces, a Él hay que escucharlo. Y cuando nosotros lo escuchamos a Él, entonces entendemos que eso de mejor haber sido abortado, que estar vivo y hacer lo que hacemos y ser lo que somos, no tiene ningún sentido, porque Dios mismo fue quien determinó que para ti y para mí era más conveniente nacer, porque Él te formó desde el vientre de tu madre
Él conoce el número de tus cabellos, Él conoce el tiempo que estarás aquí sobre la tierra. Entonces, claro que te conviene preguntarle a Dios sobre tu vida, sobre la senda, sobre tus caminos. Te conviene preguntarle a Dios por el disfrute legítimo de todo lo que Él te ha dado, de todo lo que tenemos. Porque Él nos permite forjarnos cosas, ilusiones. Él nos dice que miremos las cosas que Él nos ha dado y que dejemos de andar divagando en tantos deseos. Porque para nosotros más vale lo que estamos viendo que aquello que nuestra mente nos lleva a añorar, a codiciar. Nuestro dicho popular dice que más vale pájaro en mano que ciento volando. Y con esto no quiere Dios decir que no anhelemos también algunos de los pájaros que van volando, algunas de las cosas que ya están ahí hechas y que las podemos tener y que las podemos ajustar a nuestra vida, pero que nuestra mente no se vaya en pos de esos anhelos, de esas avaricias, de esas ambiciones y que dejemos de disfrutar lo que realmente estamos viendo por irnos en pos de aquellas cosas que simplemente las deseamos y que dejamos que nuestra mente divague. El realismo del pecado nos lleva a nosotros a veces a valorar las cosas más allá de lo que realmente debemos valorar. Entonces nos perdemos el disfrute del momento. Por eso el Señor nos dice que no debemos vivir con ansiedad, que nosotros no debemos añadir a nuestro ser ese desasosiego por cosas que inclusive pueden no llegar. Porque es que la ansiedad y el desasosiego no solamente es por poseer, a veces, sino hasta por no tener, que es lo que se traduce como miedo. No quiero aquello, no deseo lo otro. Y entonces, en lugar de mirar, de apreciar esos bienes, ese don que el Señor nos ha dado, esa salud que hoy tenemos, entonces nuestra mente divaga detrás de aquellas cosas que no están y que de pronto ni siquiera estarán. En cuanto a las cosas materiales, no es más feliz aquel que más posee, sino aquel que es capaz de disfrutar lo que tiene, mucho o poco. Y esta es una parte que va haciendo contracultura con este mundo actual nuestro, con esta sociedad de consumo que nosotros tenemos, que nos anima todos los días a desear y a tener más, porque nos dicen que eso es la felicidad y que para poder ser felices hay que tener más y más y más. Te conviene en todos los casos preguntarle a Dios, porque mira, en asuntos de la vida es indispensable cómo vivo yo esta vida, cómo llevo este paso por la vida. Dice Salomón que nuestra vida pasa como una sombra, pero para Dios deja huellas. Y Dios te permite, si le preguntas a Él cómo vivirla, te permite dejar una huella imborrable en muchas personas más, de tu familia y en otros, de tu sociedad, de tus amigos, de aquellas personas que tienen el privilegio de conocerte. Así que no es una sombra pasajera, es pasajera por cuanto no dura mucho, viene y va. Nosotros nacemos y nosotros morimos. En ese sentido es pasajera, porque si nos ponemos a comparar cuánto dura nuestra vida, comparada con lo que es la eternidad, claro, es como una sombra, como una niebla, es que no dura. Pero preguntémosle al Señor sobre ese valor de nuestra vida y le vamos a dar gracias infinitas por permitirnos nacer. Vamos a bendecir el vientre de nuestra madre y vamos a bendecir al Señor que permitió que hoy estemos donde estamos
en las circunstancias en que estamos. Claro que lo vamos a hacer, pero hay algo. Luego de esta vida, aquí no terminan las cosas. Así que, ¿quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de la muerte? Eso es algo que quien se muere nunca lo va a saber, nunca va a saber cómo continúa la vida aquí. Pero si tú le preguntas a Dios, ¿qué va a hacer de ti cuando mueras? Claro que te va a dar la respuesta, y es una respuesta clara, es una respuesta precisa. Dios no te va a decir cuándo vas a morir, eso no es conveniente, eso no es sano. Saber cuándo vas a morir no es un don que proviene de Dios, porque entre otras cosas eso solo añade angustias, inquietudes. Vamos a estar aquí en esta vida hasta cuando Dios lo disponga. Dios dispuso un vientre y un tiempo para llegar a esta vida. Y Dios dispone el momento en que vamos a partir, porque en las manos de Él están nuestros días. Él los conoce, Él los cuenta, Él los sabe y Él los valora. Pero, ¿por qué no le haces una pregunta que es más sabia? ¿Por qué no le preguntas qué es lo que hay después de esta vida? Pregúntale y dile: mi Señor, después de esta vida, ¿qué hay? Él te dirá: pues está la vida eterna. Y sigue preguntándole a tu Hacedor y pregúntale: mi Señor, ¿qué has hecho para que yo pueda tener esa vida eterna? Entonces Él te dirá que de tal forma te he amado que he enviado a mi Hijo para que mi Hijo cumpla con una labor muy especial, con una misión maravillosa, y es que dé la vida por ti, para que toda persona que en Él crea, para que cuando tú creas en Él, porque si tú crees en Él, vas a tener vida eterna. Así que te conviene preguntarle al Señor, porque Él despejará todas las dudas sobre la muerte. Porque cuando le preguntas a tu Hacedor sobre la muerte, Él te dirá: no tengas miedo, porque este es un paso necesario para que pases conmigo la vida eterna. Y Jesús dio la vida por ti. Así que cree en Él, en el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, en su sangre derramada para lavar tu pecado, para perdonarlo. Porque cuando tú crees en el valor del sacrificio hecho en la cruz, yo te miro a través de mi Hijo Jesús y te veo justificado. Yo ya no te veo como un pecador, sino que te veo como ese hombre redimido por la sangre de Jesús. Así que te conviene preguntarle a tu Hacedor sobre la vida y te hablará de la vida eterna. Porque si le preguntas al mundo, el mundo te va a confundir y el mundo te va a decir una cantidad de cosas que no tienen razón de ser, y muchas filosofías y muchas teorías. Pero Él claramente te dice que con la muerte de Jesús en la cruz tu pecado es perdonado, es lavada tu culpa. Pero con la resurrección, cuando Cristo vence a la muerte, está sellando para ti tu propia resurrección. Así que te conviene preguntarle a Dios: ¿cómo va a ser eso de pasar con Él la vida eterna? Y Él te va a explicar que todo esto lo ha hecho porque te ama, que todo esto lo ha hecho porque quiere pasar contigo la vida eterna, pero que esta vida aquí en la tierra tiene una razón de ser muy especial, y que Dios mismo es el propósito tuyo aquí en la tierra, porque para eso naciste, porque para eso existes,
para conocer a Dios, para amarlo, para respetarlo, para obedecerlo, porque Dios mismo es el que le da propósito y sentido a tu vida. Porque de resto esto de nacer, crecer, eventualmente multiplicarse y morir, eso no enmarca la razón de ser de una vida con propósito. Porque nacemos, porque fue el propósito de Dios para nosotros. Y porque Él guía nuestro camino, porque Él nos pone a disposición una lámpara maravillosa que ilumina nuestro camino, nuestros pies para no tropezar, y es su bendita y maravillosa palabra, porque Él no nos deja solos, porque Él nos sustenta, Él no nos abandona, Él siempre nos lleva, Él nos conduce, pero no nos obliga. Él no nos impone una carga que no podamos llevar. Él no nos presiona de tal forma que hagamos porque a Él le provoca como a Él le provoca, sino que Él nos muestra el camino en el que debemos andar. Fija esos ojos maravillosos sobre nosotros y nos conduce por el camino de la vida. Pero cuando ya este cuerpo desaparece, cuando ya en Él no hay vida, entonces Él nos recibe y pasamos con Él la vida eterna. Entonces, mirándolo de esta forma, ahora pregúntate si mejor haber sido abortado sin tener esta oportunidad maravillosa de conocerlo, si mejor no haber nacido y si ver todo esto como un absurdo lo ve, toda la vida y lo que ella conlleva, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, aún el esfuerzo por el trabajo, se ve como un absurdo cuando Dios no es el eje de tu vida, cuando tu vida no gira alrededor de Él. Y no te estoy hablando de religión, porque eso no agrada al Señor. Te estoy hablando de relación, de una relación personal y directa con tu Hacedor. Y eso sí que le da un sentido maravilloso a la vida. Entonces cobran sentido tantas cosas. Entendemos que no solamente trabajamos para comer un pan que sacia hoy, pero que nos sacia mañana, porque Él es el pan de vida que nos sacia para siempre. Él es la fuente de agua viva, que nos calma esa sed para siempre. Y que el trabajo y el esfuerzo no son en vano, porque es que no son solamente para nosotros, ni para acumular, ni para nuestros propios placeres y deleites, sino también para glorificar a Dios en la medida en que ayudamos a otros y en la medida en que para otros cobra importancia nuestra propia vida. Así que no hay ningún absurdo en esta vida, ni es correr tras el viento cuando Dios es el centro de tu vida, pero también cuando sabes que más allá de la muerte hay una vida eterna al lado de Él. Todo esto es completamente diferente a lo que el mundo enseña, completamente distinto, porque es en Dios en quien hallamos libertad, y es esa libertad ceñida por sus mandatos la que nos permite dar esa importancia especial a nuestra vida. Es la que nos permite cumplir con ese propósito fundamental de nuestra vida. Fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para honrarlo y alabarlo. Y en la medida en que lo hacemos, obtenemos ese don maravilloso del disfrute que Dios nos da de todo. Y no fundamentado en la cantidad, sino en quién da el don. Y aprendemos a gozarnos con lo mucho o con lo poco, en sufrimiento o en salud, en tristeza, en alegría, en todas las circunstancias, porque eso es lo que le da el verdadero sentido a nuestra vida. Así que pregúntale a Dios, habla con Él, sea cual sea la inquietud que tengas. No es pecado preguntarle, pero es de necios contender con tu Hacedor. No puede el barro contender con el alfarero, porque somos hechura suya, estamos en sus manos
en las manos preciosas y amorosas de Dios, el que le da sentido a nuestra vida. Que Dios te bendiga.